Buen día, profe. Buenos días, Buenos profe. días. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Hicieron su esquema? No todos. Su trabajo de investigación de las pruebas. ¿Quién lo hizo? ¿Nadie? Yo, profesor. Bueno, Carla. Muy bien. sí. Ok, rápidamente anoten quiénes están ahí, por favor. Ok, rápidamente vamos a... Tania, buenos días. Tania Ludvica Sánchez de Gallardo, buenos días. Tania, Hola, profe, buenos días. ¿hiciste tu tarea? ¿Sí la hiciste o no la hiciste? Sí, profe, pero no la envié. Bueno, es que la envié a destiempo. Bueno, es como si no hubiera participado y ahí está en plataforma. Quien no haga tarea de veras va a Sí, tener ahí puntos menos, ¿eh? Porque pues, tenemos que tener evidencia ahí en sistemas y el sistema pues recibe fuera dentro del término, pero no te evalúan ni te participan para tu evaluación final. Ixel Gutiérrez Hernández, ¿hiciste tu tarea, Ixel? Sí, profe. ¿La enviaste en tiempo? Sí. Ok, Ixel, entonces dime si la hiciste, sí, las características más importantes de la prueba confesional. Bueno, esta igual aparte usted nos había dado unas. Sí, les di Y algunas, no hemos terminado, pero sí, ¿te acuerdas de ellas? sí, bueno, nos dijo que esta se presenta desde la demanda y la confesión de demanda les da hasta 10 días antes de la audiencia de pruebas. Bueno, a ver, otra vez aclaramos. Dijimos que la prueba confesional se ofrece desde la demanda o en la contestación de demanda, no la confesión. Desde la demanda o la contestación hasta 10 días antes, si es un juicio ordinario, sí, se va a ofrecer de esa manera. Otra de las características que tiene esta prueba que se va a realizar de dos formas. Puede ser por escrito a través de un pliego que se llama posiciones, que son las preguntas que se van a formular o articular a la contraria. Los dos sujetos procesales que van a contestar la confesional son actor y demandado nada más. Las preguntas van a ser en sentido afirmativo, lo que quiere decir que únicamente como preguntas de sentido afirmativo, ¿sí? Se van a desarrollar ya sea por escrito dentro del sobre cerrado, se introduce el escrito que puede ser a mano, puede ser a máquina, puede ser en computadora, donde se hagan las posiciones. Siguiente, si estas posiciones no son calificadas por el juez o el secretario de acuerdos, lo que va a suceder ahí que le van a permitir por una sola ocasión articular posiciones de manera verbal. Estas posiciones o preguntas en sentido afirmativo nuevamente las va a calificar el juez. Calificar es la facultad que tiene el juez para aceptar o no que las preguntas no sean insidiosas, capciosas, mal informadas, que no ofusquen la inteligencia, ¿sí?
del que va a contestar. Esas son algunas de las características de la prueba confesional. Sí, hasta ahí nos quedamos el día jueves, recuerdo. Sí. ¿Alguna pregunta de ella? Sí. Nada más dime, Cel, hasta qué característica nos quedamos, les dicte. Nos dijo que si fueren varios los que van a absolver posiciones, será de forma separada, pero lo harán sin presencia del abogado. Esa fue la última. Correcto. Ok, perfecto. A ver, entonces dimos número 1. A ver, si me la puedes marcaste el número para involucrarme rápidamente y continuar con la siguiente prueba. El tema era características de la prueba confesional. Las más importantes, ¿sí? Las más importantes les vamos a decir lo que más se utiliza. Ya por ello yo les dejé que leyeran, hicieran su cuestionario o su trabajo de, sí, las pruebas. A ver, ¿no las podemos narrar por puntos? ¿Las pusiste, María, por puntos? Punto número 1. Sí, profe. La primera fue, se puede presentar desde la demanda y la contestación de demanda hasta 10 días antes de audiencia de pruebas. Ok. Estamos hablando de la prueba confesional, se puede ofrecer desde la demanda o la contestación, solicitando que se presente el contrario a declarar sobre los puntos cuestionados en el debate. ¿Cuáles son? Los hechos, el hecho de demanda y el hecho de la contestación o reconvención del caso. Desde ese momento podemos solicitar que se presente la parte contraria, sí, a declarar. Número 2. Se practica a través de preguntas llamadas posiciones. Perfecto. Ya sabemos que las posiciones no son sino interrogaciones o preguntas, sí, a la parte contraria sobre los acontecimientos que se basan en los hechos de la demanda y la contestación. Número 3. El que va a absolver, llámese actor o demandado, se presenta ante el tribunal si es citado personalmente, absolvente el que va a declarar y oferente el que ofrece la prueba. Perfecto, entonces ya dijimos dos características. El que ofrece es oferente, el que absuelve o contesta es absolvente. Ahí están los dos puntos. Estos serán citados por el día y hora en que se señale para el desahogo de la prueba. No antes, no después. El día que se ofrecen las pruebas, se solicita o se pide que se cite a la contraria para que declare ante la presencia del juez a absolver posiciones, ¿sí? De manera personal y no así por apoderado. ¿Sale? Número 4. Toda posición debe ser precisa, no debe contener más de un hecho. Perfecto. Por cada posición es una pregunta, no puedes envolver dos preguntas. No podemos preguntar, por ejemplo, que sí es cierto que como lo es que usted se abstuvo de darle dinero a la señora, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Y las semanas, ahí hay 2 o 3 preguntas, el juez no te la va a calificar. Va a decir que estás preguntando 3 veces todos los días y todas las semanas, pues ahí son varias preguntas envueltas en una y te va a decir el juez que no te califica esa pregunta. La pregunta es que usted se abstuvo de darle dinero a su esposa, ¿sí? Nada más ahí está genéricamente. Y la respuesta va a ser clara, sí o no, o cierto o falso. Sí, sí le he dado dinero, ahí está la respuesta, y deseo aclarar que se lo daba a través de un depósito en su cuenta bancaria número tal, sí, todos los meses, todos los fines de semana, todos los días, según sea el caso. Y ahí tenemos una respuesta concreta. Siguiente. Las preguntas no deben ser capciosas o insidiosas, es decir, no deben ser confusas. Fíjese, el artículo 311, y esto lo comento para que todos que tengan ahí al mano, establece que las posiciones deberán de articularse en términos precisos, claros, no han de contener cada posición más que un solo hecho.
no han de ser insidiosas. Se entiende por insidiosas las preguntas que se dirijan a confundir, dice ofuscar, la inteligencia del que va a responder. También será insidioso cuando lo queremos inducir a obtener una confesión contraria a la verdad. Algo así como la pregunta de Napoleón, dígame de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Sí, tampoco deben de ser con el objeto de inducirlo a error o a que diga lo que queremos que diga. Tinflas. Cada pregunta debe de tener un solo hecho, sí, y no contener varios hechos. Y las preguntas deben de ser en sentido afirmativo. Podrán articularse posiciones relativas a los hechos negativos que envuelvan una abstención. Las posiciones 312 deberán de concretarse a hechos que sean objeto del debate. Únicamente los hechos controvertidos es lo que se va a probar. No podemos nosotros preguntar cosas que no estén dentro del juicio, ni que le conste a las partes. Deben de ser preguntas directas y que le incumban a cada una de las partes. Las posiciones deberán de concretarse a hechos que sean objeto del debate, debiendo repelerse las que no reúnan este requisito. El juez deberá de ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Por eso las califica. Cuando las califica, dice: esta pregunta está bien, formúlese. Esta otra pregunta está mal, no se formula. Esta otra pregunta está bien, sí, por eso se piden que sean por escrito, muchas veces. ¿Qué otra característica pusimos? Las preguntas deben articularse en sentido afirmativo. ¿Qué otro cuestionamiento hicimos, Ixel? Las posiciones o preguntas deben de ser hechos de debate. Esto quiere decir que únicamente se debe de preguntar de los hechos de la demanda y la contestación. Ok, ¿esos son todos los puntos que habíamos dictado? Faltan otros dos. ¿Se los A doy? ver, por favor. Las posiciones deben de ser escritas o verbales. Si son escritas, deben guardarse en un sobre cerrado para que éste sea abierto por el secretario del juzgado en presencia de las partes. Sacará el interrogatorio de posiciones, lo pondrá a la vista de las partes, lo calificará entendidamente por calificado de preguntas como la revisión de las preguntas que hace el juez de que esté en sentido afirmativo y así podrá calificarlas todas o no calificar ninguna. Si no califica ninguna, permitirá al que las ofreció formular por única vez más preguntas. Y el último, si fueren varios los que van a absolver posiciones, será de forma separada, pero lo harán sin presencia del abogado. Ok, siguiente, vamos a anotar. Estamos hasta el 318 del Código de Procedimientos Civiles. Vamos a anotar rápidamente para terminar estas características. Absueltas o contestadas las posiciones de una parte. Absueltas o contestadas las posiciones de una parte.
La contraria tiene el derecho ahora de formularle ahora al oferente. ¿Sí entendemos esto? O sea, las partes tienen el derecho de formularse posiciones. Si yo ofrezco, mi oferente o mi contrario tiene a su vez el derecho de ahora articularme o preguntarme posiciones. Siguiente punto. ¿Dudas hasta aquí? Ixel, Prendida, No, profe. Ángel. No, profe. ¿Todo bien? ¿Las van No, profe, anotando? todo bien. Las características más importantes que ustedes ya las pusieron los que hicieron su tarea. Ya más o menos deben de ubicarse. Entonces vamos a cerrar nosotros las pruebas, hablando de cada prueba, cómo debe de practicarse. Al menos las procesales. Siguiente. De la audiencia y de las declaraciones se levantará un acta en donde se van a anotar las respuestas a cada posición. A cada posición. Y se pedirá que se firme la respuesta. O sea, el escrito donde se levante el acta lo deberá de firmar al término de la prueba el que contestó y el que preguntó. Después de firmado y contestado, el acta no podrá variarse. El artículo 321 nos establece que en caso de enfermedad o el absolvente que tenga más de 70 años podrá declarar incluso en su domicilio. Nota, en la actualidad esta prueba tiene complejidad porque muchas audiencias se están celebrando de manera digital o electrónica. Y va a ser difícil de esa manera. Siguiente punto. ¿Qué es confeso? Ponemos, ¿qué es confeso? Se entiende que una persona queda confesa, se entiende que una persona queda confesa de las posiciones cuando fue citado para declarar y este no se presentó.
2, cuando se niegue a declarar, también será declarado confeso. Número 3, cuando no conteste la pregunta que se le realizó o la posición que se le realizó. Profesor, disculpe. Cuando sí Diga, contesta la pregunta también se le declara como confeso, ¿no? a ver, no te entendí, Carla, dime. Digo que cuando el sujeto sí contesta la pregunta también se declara como confeso, ¿no? Como que pues también la contestó, no solamente cuando no lo hace. No, O, Buzo, como- eh, se le va a declarar confeso según el artículo 322. Fíjate lo que dice. Artículo 322. El que deba absolver posiciones será declarado confeso. 2 puntos. 1. Cuando se abstenga sin justa causa de presentarse a la cita. Fuiste citado, te llegó tu cédula de notificación para que te presentaras. Si no te presentaste el día y la hora y el actuario ya informó que sí fuiste citado personalmente, serás declarado confeso de todas aquellas posiciones que el juez califique que estén en forma establecida en la ley. Número 2. Cuando se niegue a declarar, estás presente y preguntan y te niegas a declarar, no contestas, ahí te declaran confeso. Y número 3. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente. Si es cierto que, como lo es que usted se abstuvo de darle dinero a su familia por concepto de pensión alimenticia, ahí está la pregunta. Y el absolvente no contesta. No, es que sí le di. Le vuelvo a repetir. Que usted se abstuvo de darle dinero a su familia de pensión alimenticia. No, es que sí le di. ¿Cierto o falso? Ahí viene la pregunta. Entonces el tribunal ahí sí lo apremia para que conteste cierto o falso y aclare lo que crea correspondiente. Por eso dice número 3, cuando al hacerlo insiste en no responder afirmativa o negativamente. Ahí está. sí, Entonces, eh, esa es la o sea, confesión. La confesión es la aceptación del hecho que se investiga o de la pregunta que se le está haciendo. Nada más. No es otra cosa, Carla. profesor, ¿y entonces cómo se llama cuando ya rinde, que, o sea, que ya respondió a las preguntas y todo eso? Entonces, ¿cuál es el término que se emplea? A ver, tu pregunta no es clara, estás confundiendo algo. A ¿Sí? ver, cuando la persona ya se le realizaron las preguntas, entonces ya contestó sí o no a las diversas preguntas. Entonces ahí, ¿cuál es el término que se utiliza para esa persona? O no tiene término, no tiene nombre. Sería el absolvente, ¿no, profe? Sí, compañero, creo que sí tienes razón. Podría llamarse ya absolvente en ese momento, porque ya declaró sí o no.
¿Preguntas? ¿Sí te queda claro, Carla? Sí, oferente, el que ofrece. Profe, Absolvente, el que contesta. Mande. no sé si sea yo o somos todos, pero no escuchábamos. Si usted estaba hablando, no lo estábamos escuchando, profesor. Creo que fuimos Sí, todos, yo tampoco lo escuché. Escuchamos hasta el compañero que me dijo que era el absolvente. tiene razón, se me fue el sistema un minuto, pero vuelvo a repetir. Sí, La profe. idea es esta, fíjense. Cuando tú contestas demanda, ¿sí? Pues no puede ser declarado rebelde ni confeso de los hechos de la demanda. ¿Queda claro? Pero cuando tú eres citado para contestar una pregunta, lo que es una pregunta es una posición, ¿sí? Si tú no la contestas, te piden que seas declarado confeso de esa pregunta. Si tú no vas, te piden que seas declarado confeso de las preguntas que califique el juez, ¿sí? Ahora, ¿quién las ofrece? El oferente. ¿Quién las contesta? El absolvente. Pero a su vez, el que contesta tiene el derecho ahora de articularle a su contraria posiciones en los mismos términos. ¿Sí queda claro? Sí, son cosas distintas. La confesión total de no contestar el día, la demanda, y la confesión de no contestar una posición después de haberla calificado el juez. El juez es el que te la va a preguntar. ¿Sí? Tú la formulas, ejemplo, que si es cierto como lo es que usted no acude los fines de semana a su domicilio, ahí está la pregunta. ¿Sí? Es en el caso de un divorcio. Y viene la respuesta, falso. Y quiero aclarar que sí acudo, que sí voy. Llego tarde a casa, pero sí llego a casa. Ahí está la respuesta. Ahora, otra sería que usted no acude a su domicilio a las 8 de la noche y viene la respuesta. Falso, porque yo llego 8:30 debido al tráfico que hay. Falso, ahí está mi respuesta. Y deseo aclarar que en México hay mucho tráfico, entonces no puedo llegar exactamente a las 8 de la noche. Ya estoy aclarando ahí mi respuesta. Ahora, si no contesto, se solicita que sea declarado confeso, no de todas las preguntas, sino de cada una de ellas. ¿Sí, ¿Sí queda claro ahora sí, Carla? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Estaba confundiendo los momentos, pero sí, ya todo claro, profesor. Gracias. Fíjese, es bueno que digas esto porque son momentos procesales, acuérdate. Etapa postulatoria, demanda hasta contestación de demanda. Ahí, la etapa postulatoria. Si yo no contesto la demanda, pues me van a declarar a mi confeso de los hechos. Se solicita que se declare confeso de los hechos que vienen en mi demanda, no de las preguntas. Ok. Si etapa probatoria, ofrecimiento de pruebas. Si no ofrezco pruebas, me van a solicitar rebelde, que estoy rebelde por no haber ofrecido pruebas. Etapa probatoria. Ok. Etapa de desahogo de pruebas, ¿sí? Que está dentro de la etapa de probatoria. Si no acudo al llamado después de haber sido citado por una cédula de notificación que me dijo que el día 6 de enero a las 10 de la mañana era la audiencia en la cual yo tenía que haberme presentado y no me presenté iniciada la audiencia, el juez declara confeso de todas y aquellas posiciones que haya calificado el juez. Que haya dicho la 1 está bien, la 2 está mal, la 3 está bien, la 4 está bien. Todas las posiciones que hayan sido en sentido afirmativo, que no sean capciosas, que no sean ofusquivas o que no ofuscan, quiere decir que no desvíen la atención, que no confundan al declarante, vas a ser declarado
confeso de todas estas posiciones. Ahora, esos son los momentos procesales. Acuérdense que todos los momentos procesales son aparte postulatoria, probatoria, desahogo de pruebas, conclusiva, sentencia o de juicio y de impugnación o apelación y amparo. Ahí están las etapas del procedimiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces cerramos la etapa de la confesional. Nos vamos a la siguiente prueba. Instrumental. Y lo más importante en la prueba instrumental, sí, que se divide en dos aspectos. Uno, documentos públicos, que son instrumentos públicos, y documentos privados. Documentos públicos y documentos privados. El artículo 327 nos va a decir cuáles son documentos públicos. Y anotamos, son documentos públicos, anotamos por favor. 1, las escrituras, las pólizas, cualquier documento otorgado ante notario público, cualquier documento otorgado por servidor público en el desempeño de su función, coma, cualquier libro de actas, registros de cualquier dependencia de gobierno federal, estatal o municipal, son documentos públicos. Las actas de los jueces del registro civil, los libros de actas de registro civil, y cualquier otro documento. También son documentos públicos los testimonios, cualquier documento de la universidad, las copias certificadas, recibos públicos expedidos por autoridades, cualquier copia certificada expedida por juzgados de cualquier especie y cualquier documento que sea expedido por autoridades en el ejercicio de sus funciones. ¿Alguna duda? ¿Todos los documentos públicos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Ok, nos vamos a los documentos privados. Son documentos privados todos aquellos documentos como son vales, pagarés, cartas que no hayan sido otorgadas por un servidor público.
Y anotamos ahí abajo que es servidor público. Toda persona, servidor público, es toda persona que desempeña un cargo o comisión en cualquier esfera de gobierno, que desempeña un cargo o comisión en cualquier esfera de gobierno, federal, estatal o municipal. Ok. Cualquier documento que ustedes tengan, su libreta de apuntes, una carta al novio, algún vale, un pagaré, una letra de cambio, ¿sí? Un contrato privado, son documentos privados. La diferencia de un documento privado y un documento público, pues que el documento público es proporcionada por una persona que desarrolla una actividad como autoridad pública, federal, estatal o municipal. ¿Qué hay dudas? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? No, profe. ¿Sí queda claro, Carla? Sí, profesor. Ok, vamos a poner ahí objeto de prueba. Vamos a poner, ¿cuándo se objeta una prueba? Y vamos a hacer una aclaración. Los documentos pueden objetarse. Los documentos pueden objetarse por la parte contraria. Esto quiere decir que no se reconoce públicamente su valor. Cuando una persona en un juicio objeta un medio de prueba, le está pidiendo al juez, que la prueba no se le dé el valor probatorio que pretende el que la ofrece. Ejemplo, yo ofrezco un documento, llámese público o privado, un contrato de compraventa privado. Yo lo ofrezco como prueba. Entonces, la parte contraria va a decir que objeta ese documento, lo que quiere decir que le pide al juez que no se tenga por valorado plenamente, porque si no, lo objeto es como si lo estuviera reconociendo yo. ¿Sí queda claro? ¿Sí le entendemos? Esto es bien importante, ¿eh? Carla, ¿sí le entiende? Sí, profe. Sí, Tania, cuando la otra parte no está de acuerdo con una prueba, la objeta
para intentar que se le quite el valor a dicha prueba. Correcto, para que no esa prueba le sirva para acreditar los extremos de su acción o su excepción. Sí, Edgar, ¿sí le entiende? Sí, profe, Edgar, todo bien. ¿sí? Sí, Ariel, todo bien. ¿le entendemos qué es objetar un documento? Jorge Antonio, ¿sí le entiende? Sí, profesor, todo bien. ¿Cómo lo entiende la objeción de un documento? Ahí está en el artículo 335. Bueno, esto se ofrece para que no se le dé el valor probatorio a la prueba, ¿no? Bien, bien entendido en términos generales, está bien. Alan Leonardo, ¿estás con nosotros, Alan? ¿O Gustavo? Sí, profesor. ¿Sí le entiende qué es objetar un documento? Sí, profesor. ¿Cómo lo entiende, por favor? Si nos puede decir. Claro, cuando yo busco objetar una prueba, o en este caso un instrumental, pues busco que busco no reconocerlo para que no se le dé el valor probatorio que pretende la contraria. Muy bien explicado. Gustavo, ¿sí entiende qué es objetar un documento? No está Gustavo, está Omar. Omar, Sí, profe. ¿cómo lo Sí, sí. entiende, Omar? Pues igual así como dice mi compañero, para que la prueba no se le dé el valor que exige la parte contraria. O que pretende la parte contraria que el juez le reconozca ese valor. Mira, terminando esto, quiero decirles que es bien importante. Yo he visto muchas veces que cuando yo no he reconocido o no he objetado un contrato, pues ya prácticamente ellos dicen la documental privada consistente en el contrato, en sus conclusiones, vaya, dicen la documental privada del contrato de fecha fulano y tal, mismo documento que no fue objetado por mi contrario, por lo tanto, está reconociendo como, como un documento que debe de ser considerado por usted, juez, como prueba fidedigna o prueba plena, ¿sí?, de que se celebró el contrato. Entonces, si no lo objeto yo, sí, por eso las pruebas deben de objetarse. Ahorita vamos a ver el plazo para objetarse, pero las pruebas deben de objetarse para que la contraria no se sienta que ya ganó porque no le objeté tal documento. Recuerden que los documentos deben de objetarse, ¿sale? Vamos a leer el 335. ¿No está Cecilia con nosotros? Cecilia, ¿no estás con nosotros? No le he oído. ¿Puedes leerlo, Carla? El 335. Sí, profe, déjenme lo busco. Espérenme. Lee el Dice, 335 o el 340, por favor. el 340. Sí. Voy. 340. Dice, las partes solo podrán objetar los documentos en cuanto a su alcance y valor probatorio, dentro de los 3 días siguientes a la apertura del plazo de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual plazo, contando desde el día siguiente a aquel que surte efecto la notificación del auto que ordene su recepción. Es decir, ¿en qué tiempo tenemos que objetarlos, Carla? En 3 días, profesor. 3 días. Si ya los ofrecimos nosotros desde la demanda y contestación, sí, pues en el momento en que se abre el juicio a prueba, sí, tendremos que hacer mención que objeto todos los documentos presentados por mi contraria 3 días después. Perdón. Y los que presente posteriormente en mi escrito de ofrecimiento de pruebas, también tengo 3 días después de haberlos exhibido el tribunal. Entonces, el término para objetar los documentos son 3 días. Ahí está el 340.
Ok, ¿dudas hasta aquí? No, Sí queda profesor, claro. No, profe. Sí queda claro qué es documento público, documento privado. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar algo? Sí, profe. Ok, vamos a preguntarle. A ver, Jorge Antonio. Un acta de registro civil, ¿qué tipo de documento es? Documento público. Bien, gracias. Edgar Emanuel, ¿estás con nosotros? Sí, Rocha. profe. Una carta de amor que usted le haga a su novia, ¿qué tipo de documento es? Un documento privado. Correcto. Tania, un pagaré, ¿qué tipo de documento es? Documento público, profe. ¿Por qué un pagaré es un documento público? ¿Usted firmó el pagaré? Si tú lo firmaste, Tania, es un documento privado. Ah, Sería, cierto, sí. allí deben de tener mucho cuidado porque, sí. Ok, Ariel, ¿en qué tiempo tienes que objetar el documento que ofreció Tania en la contestación de demanda? ¿Cuánto tiempo tienes para objetarlo? Yo sé. A ver, Ariel, no está. A ver, Ixel, ¿qué tiempo Sí, tienes profe. para objetar el documento que presentó Tania? Dijo que era un pagaré. ¿Qué tiempo tienes para objetarlo? 3 días 3 días. A después de la partir de... apertura del juicio. Perfecto, esto nos lo dice el artículo 340. Última pregunta, vamos a ver, Gustavo García. Gustavo, ¿está con nosotros? Ya casi nos vamos. Bueno, Alan, ¿estás con nosotros, Alan? No está con nosotros. A ver, Carla. Carla, Dígame, profesor. ok. Un acta de matrimonio religioso, ¿qué tipo de documento sería, Carla? ¿Público Pues, o a mi privado? parecer sería privado porque no es un servidor público el cura o ministro o lo que sea. Correcto. Anteriormente, hasta 1893, antes de que se crea el registro civil, estos documentos podían haberse considerado públicos, pero en la actualidad no. Será público si esa acta la entregan, la certifican y hacen una constancia por notario público. Ya platicaré en su momento de ello. Pero está muy bien. Entonces ya quedamos, ya tenemos entonces la confesional y la documental. ¿Dudas hasta aquí? Profe, Ninguna, profe. Dígame, ¿el cheque también entraría en documentos privados? por supuesto. Si el cheque lo otorgó un particular, sí. Pero si el cheque lo otorgó el gobierno de la ciudad y le dice a usted el cheque, gobierno de la Ciudad de México, expide el cheque fulano de tal, o alguna autoridad con ese carácter, sería un documento público. Sí, sí, es buena pregunta esa. Un cheque podría ser eso, tiene ese carácter. Es privado, excepto que los documentos hayan sido, por ejemplo, un recibo de pago de agua de predio. Sí, ¿qué será? ¿Un documento público o un documento privado? ¿Cómo ven? ¿Qué será? Es un público. Es público, profesor. Obviamente refleja un pago realizado al gobierno, es un documento público. Muy bien, que creo que queda entendido qué es documento público, qué es objeción de documentos y el término que se tiene para hacerlo. Si no hay más por el momento, pues hasta ahí le dejamos. Sale, nos vemos, buen inicio de semana, protéjanse y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Que descansen, cuídense Hasta mucho. luego, profesor. Buen día. Igualmente, hasta Gracias, luego, profesor. profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.